Luego de la extraña muerte de un pequeño de solamente 8 meses, los ojos se ponen sobre su niñera. Para los padres del niño, ella es la culpable de todo lo que pasó, pero la defensa tiene una versión completamente distinta. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Louise Woodward nació el 28 de febrero de 1978 en Elton, Reino Unido. Cuando tenía 18 años, decidió vivir un año en el extranjero y escogió Estados Unidos. Se inscribió en una agencia de au pairs en Cambridge y le dieron una capacitación de 4 días. Una vez reunidos todos los requisitos, en julio de 1996 emprendió su viaje. En Estados Unidos, Louise quedó maravillada con todo lo que vio. Pronto hizo muchos amigos y también salía mucho de fiesta. Pero la relación con la familia que la agencia le había dado no era muy buena. Ellos le daban un horario muy estricto. Tenía que estar de regreso en casa a las 11 de la noche, cosa que a Louise no le gustaba para nada porque ella quería salir con sus amigos. La joven pidió a su agencia que la cambiara de familia y estos accedieron. Fue en ese momento que conoció a los Ipen, una familia conformada por Deborah, la madre, una oftalmóloga integral, y el padre Sunil, quien era anestesiólogo obstétrico. Tenían en ese momento 2 hijos, Brendan de 2 años y Matthew de solamente 6 meses. Los primeros días parecía que todo iba bien entre Louise y la familia, pero al poco tiempo los padres se dieron cuenta que la adolescente estaba más interesada en la vida nocturna que en su trabajo. Comentaron que se quedaba despierta hasta tarde, llegaba muy tarde también de las fiestas, y esto hacía que por las mañanas no estuviera lista cuando ellos la necesitaban. Comentaron además que dejaba a los niños sin atender y que hacía cosas personales en el tiempo que tenía que estar con ellos. Los Ipen no estaban nada contentos con la joven, pero no se quejaron con la agencia. Lo que hicieron fue darle un ultimátum. Pero solamente 10 semanas después de que ella llegara a la casa ocurrió una tragedia terrible. Era el 4 de febrero de 1997, cuando Louise hizo una llamada al número de emergencia desde la casa de los Ipen. Dijo que estaba cuidando sola a los 2 niños y que el pequeño Matthew, que tenía 8 meses en ese momento, se había ahogado en su propio vómito. Para la operadora de emergencias era una situación muy delicada, ya que un menor de edad estaba implicado. Así que los paramédicos llegaron en tiempo récord a la casa de la familia. Pero ellos no iban solos. Una patrulla de policía los acompañó. Los agentes de la ley querían saber qué había pasado en la casa y querían entrevistar a todos los adultos que estuvieran en la misma. Dentro de la casa encontraron al pequeño Matthew en su cuna boca abajo. En efecto, estaba inconsciente, como Louise había dicho. Pero en la casa no había nadie más que la adolescente y el otro hijo del matrimonio, por lo cual los agentes comenzaron a interrogarla mientras los paramédicos llevaban al pequeño Matthew al hospital de niños de Boston. En este lugar se determinó que Matthew tenía una hemorragia interna en el cerebro y además de eso cayó en estado de coma. Louise le contó a los agentes de policía lo que supuestamente había pasado esa tarde. Ella dijo que los padres de los niños habían salido muy temprano a trabajar y que ella se había quedado con los 2 pequeños casi todo el día. Comentó que los 2 niños habían estado muy contentos en horas de la mañana y también por horas de la tarde. Pero cuando llegó la siesta, Matthew comenzó a ponerse muy irritado. El niño lloraba y gritaba y Louise no sabía bien qué hacer con él. Ella asumió que el pequeño tenía sueño y no sabía cómo gestionarlo, así que lo llevó a la cuna. Lo dejó en la habitación un momento, ella se fue para ver al otro pequeño que ya estaba acostado en su cuna y luego regresó. Comenta que cuando regresó, Matthew estaba jadeando y tenía los ojos entrecerrados, y unos segundos después el pequeño se quedó sin aliento. Louise dijo que ella no sabía bien qué hacer, y comenzó a dar palmadas en la habitación.
Ella esperaba que este ruido despertara a Matthew, pero el pequeño seguía igual que como ella lo había encontrado. Louise comentó que entonces lo tomó en sus brazos y comenzó a sacudirlo, pero que lo hizo de manera muy delicada. Aún así el pequeño no reaccionó. Ella comenzó a darle primeros auxilios, pero todo seguía igual y fue en ese momento que decidió llamar al número de emergencias. Para la policía esto era un poco extraño, y además de eso pensaron que Louise había entrado en contradicciones. Primero porque en la llamada al número de emergencias ella había dicho que Matthew se había ahogado con su propio vómito, pero en la escena no había vómito y además de eso ella no mencionó esto en su primera declaración. También se les hacía muy raro el hecho de que el niño hubiese estado bien y que de un momento a otro se pusiera mal. Así que la llevaron a comisaría y le dijeron que estaba detenida por un cargo de abuso infantil. Tenían que esperar para ver cómo Matthew iba progresando en el hospital y también preguntarle a los padres del menor si pondrían cargos en contra de ella. Pero 5 días después todo cambió, ya que Matthew falleció en el hospital. En ese momento los cargos de Louise fueron cambiados y ella fue acusada de asesinato en primer grado. Se le negó el derecho a fianza y fue enviada a una cárcel de máxima seguridad. Ella pidió un abogado y también hablar con su agencia para que la ayudaran, y en ese momento quedó a la espera de juicio. Rápidamente la noticia llegó a los medios de comunicación y los titulares de Louise estaban en muchos periódicos. Se hablaba de ella como una joven que había llegado a Estados Unidos buscando libertad y que ahora estaba tras las rejas. Se fijó el juicio para octubre del año 1997. Este comenzó en tiempo y duró 3 semanas. Tanto la fiscalía como la defensa se centraron en una cosa: averiguar cómo se habían infligido las heridas que tenía Matthew. Los médicos del hospital también habían dicho que el niño tenía una fractura en la muñeca, pero que era una fractura que no era reciente. Tenía más o menos un mes de haberse provocado y no había tenido los cuidados necesarios, por lo cual la fiscalía quería dar a entender que Louise maltrataba a los niños. Si bien tanto fiscalía como defensa querían llegar al mismo punto que había pasado con las heridas de Matthew, tenían hipótesis completamente distintas. Para la fiscalía la hipótesis era muy clara. Louise había asesinado a Matthew porque estaba enojada con los padres del pequeño. La relación entre la joven y la familia no había estado muy bien los días anteriores a la muerte del niño, y el matrimonio le había impuesto muchas normas, entre estas ese toque de queda que ella odiaba tanto. Dijeron que pensaban que ese día el pequeño Matthew había estado llorando y pataleando porque muchas personas comentaron que era un niño con un carácter muy difícil, y que seguramente Louise se había enojado y lo había sacudido tan fuerte que le había provocado la hemorragia interna en el cerebro. También pensaban que en cierto punto cuando lo estaba sacudiendo, ella lo golpeó en la cabeza con un objeto plano y duro. Para demostrar esto llevaron a un neuroradiólogo infantil, el cual dijo que para él la hipótesis de la fiscalía era la verdadera, que en efecto las heridas que tenía Matthew en la cabeza, las cuales le habían provocado la hemorragia, habían sido provocadas por una sacudida muy fuerte. La fiscalía se aferró al hecho de que Louise a los policías en la escena les dijo que ella había sacudido a Matthew, pero lo había hecho supuestamente con delicadeza. Para los fiscales esto no había sido así y ella simplemente en ese momento se había inventado toda esa historia. También se describió que las heridas que tenía Matthew anteriores al día de su muerte se las había hecho Louise. Comentaron que era una niña que solamente había llegado a Estados Unidos para divertirse y para vivir en otro país, pero que no tenía intenciones de cuidar pequeños, y que además la capacitación que le habían dado en Cambridge era muy corta. Solamente 4 días para enseñarle a una adolescente a cuidar a un bebé era algo que era inconcebible para ellos. Por otro lado, la defensa comenzó a plantear la situación de otra forma. Ellos querían desviar la atención de Louise y centrarla en los padres de los niños. ¿Cómo era posible que 2 padres que habían estudiado medicina no se habían dado cuenta que su hijo de 8 meses tenía una fractura en la muñeca y no la habían tratado? Comenzaron a decir que las heridas de la cabeza de Matthew tenían varios días y que simplemente ese día que Louise lo había acostado en la cuna, su cerebro había comenzado a sangrar. Para esto también llevaron a un neurólogo infantil,
el cual declaró que para él las heridas en la cabeza o los golpes en la cabeza que provocaron la muerte de Matthew se habían dado unos 5 días antes de la llamada de Louise al número de emergencias, por lo cual había una persona en la casa que estaba abusando físicamente del niño, y dijeron que para ellos no era la niñera. Con esto, la defensa de la joven también pidió que se le quitara el cargo de asesinato y se la juzgara nada más por homicidio, esto esperando un cargo menos grave y una sentencia menos fuerte. En el juicio llegó un momento muy importante que muchos estaban esperando, la participación de Louise. En la audiencia se leyó un testimonio que ella había dado antes. También un investigador dijo que en la entrevista que ellos habían tenido con Louise, la joven comentó que había arrojado al bebé a la cama. Y esto fue uno de los errores que para muchos fue muy importante en lo que dijo Louise y que la fiscalía intentó usar a su favor. Ella utilizó el término popped, que en inglés británico significa que ella simplemente había puesto al bebé en la cama. Pero en inglés americano el término se puede utilizar como sinónimo de golpear. Así que la fiscalía quiso dar a entender que ella ya había aceptado que había golpeado al niño, mientras su defensa declaró que todo se había tratado de una confusión. Frente a todos los medios de comunicación que le estaban dando cobertura al caso, Louise subió al estrado. Dijo que en efecto ella se sentía muy enojada con Deborah y Sunil porque le habían impuesto muchas normas. Lo que más la enojó fue el toque de queda, porque cuando ella llegó a su casa les pidió que no hicieran eso, ya que se había ido de la familia anterior por ese mismo motivo. Pero dijo que por más enojada que estuviera con ellos por las nuevas normas impuestas, ella no sería capaz de quitarle la vida a un niño, y en sí a ninguna persona. Dijo que quería mucho a los niños y que sí, en efecto, en muchas ocasiones sentía que trabajaba muchas horas y que los niños eran muy difíciles de criar, pero que jamás se había pasado por su mente hacerles daño. Como les digo, el juicio fue muy mediático, y esto se comenzó a cuestionar en todos los medios. ¿Por qué se le estaba dando tanta difusión a un juicio como ese? Una adolescente que estaba en un juicio de asesinato a un menor de edad. Para muchos todos los titulares eran sensacionalistas y no se le tenía que dar tanta cobertura al caso para poder proteger a la víctima y también a la acusada. También se comenzó a hablar mucho del papel de los padres del pequeño Matthew en su vida. Los medios atacaron a su madre sin una razón específica, diciendo que si ella hubiese preferido cuidar a sus hijos que trabajar, Matthew estaría vivo en ese momento. Algo obviamente que hizo que la familia se sintiera muy mal, ya que Deborah podía ir a trabajar y tomar su decisión. Quien tenía que cuidar de los niños y a quien se le estaba pagando por eso en ese momento era a Louise. Pero la joven se le apoyó mucho. Incluso un grupo de au pairs dijeron que les estremecía estar en la situación de ella. Que un bebé muriera en sus manos y pasar un juicio en un país ajeno era algo muy difícil. Se organizaron con otras personas para protestar con carteles fuera de la corte y exigir lo que ellas llamaban verdadera justicia. Que Louise saliera libre porque para ellas no tenía nada que ver en la muerte del pequeño. Luego de que el juicio terminara, el jurado deliberó por 3 días y al final se escuchó un veredicto. Louise Woodward fue encontrada culpable de asesinato en 2º grado y la condenaron a cadena perpetua con posibilidades de libertad condicional luego de 15 años. Mientras se leía el veredicto en voz alta, Louise rompió en llanto. Daba muchos gritos y se escuchaba en todo el recinto. Le preguntó a los presentes por qué le estaban haciendo esto si ella no había hecho nada. Por otra parte, los padres de Matthew dijeron que 15 años no eran suficientes, que la familia había quedado destrozada y que Louise era la culpable de haberla destruido, y que les dolía que por más tiempo que estuviera en la cárcel, el pequeño Matthew no regresaría con ellos. Pero rápidamente los abogados de Louise apelaron, y la audiencia se abrió de nuevo el 4 de noviembre de ese mismo año. El juicio de apelación duró solamente 6 días. El 10 de noviembre hubo un giro impactante en el caso. Y es que el juez de apellido Sobel, que estaba a cargo de la apelación de Louise, determinó que ella no podía ser culpable de asesinato en 2º grado.
dijo que para tener un asesinato en segundo grado tenía que haber cierto índice de malicia. Se tenía que ver en las acciones de la acusada que ella había querido quitarle la vida a Matthew. Y para el juez esto no era así. Pensaba que Louise había sido negligente con el niño, pero que esto se debía a su edad. Era una joven sin experiencia, todavía muy impulsiva y que no sabía bien qué estaba haciendo. Declaró que la agencia le tenía que haber dado más capacitación, y aún así cuando los padres de Matthew ya no se sintieron cómodos con ella, tenían que haberlo informado para que la cambiara, por lo cual le redujo muchísimo su condena. Le dio una condena de solamente 279 días en prisión, que eran los días que ella había pasado desde su arresto en la cárcel, por lo cual en el momento en el que se dio la apelación, Louise pudo salir libre. La familia de Matthew presentó una demanda civil en contra de Louise para evitar que ella obtuviera ingresos por la venta de la historia, ya fuesen libros, películas o entrevistas. En 1999, la pareja inauguró la Fundación Mattie Eppen, dedicada a la educación y prevención del síndrome del bebé sacudido, lo que para ellos fue lo que asesinó a su hijo. Luego de eso, la pareja tuvo 2 hijos más y en la actualidad tienen un total de 3. Brendan, Kevin y Elizabeth. Después de ser liberada de prisión, Louise regresó al Reino Unido en junio de 1998. A su llegada participó en una rueda de prensa, donde dijo que todo lo que había pasado en Estados Unidos habían sido rumores y especulaciones. Tuvo una entrevista histórica en la BBC, de la cual por la demanda de los Eppen no pudo obtener ningún pago, y siempre mantuvo en esta su inocencia. Se refirió a que las lesiones que ya tenía el bebé no fueron provocadas por ella, pero tampoco sabía si los padres lo habían hecho, pero que si no había más adultos en la casa, la gente tenía que pensar y llegar a una conclusión. Su sensación fue de que alguien tenía que pagar, y que los padres habían visto que podía ser ella. 4 años después de su llegada al Reino Unido, Louise se graduó de la Facultad de Derecho y comenzó su carrera en un bufete de abogados en Manchester. Luego se convirtió en instructora de baile y abrió su propia escuela. Para mayo de 2013 se casó con un hombre llamado Anthony Elkes, quien tenía varios negocios. Tuvieron una hija en el año 2014 a la cual llamaron Holly. Mientras tanto, en Estados Unidos, la tía de Matthew dijo que Louise tenía derecho a tener un hijo, pero pidió con mucha ironía que tomara clases que le ayudaran a controlar su temperamento. Louise dijo que muchas personas estaban esperando que ella fuera madre y le pasara algo malo, pero que esperaba que su hija pudiera crecer tranquila y con mucha felicidad. Cada cierto tiempo algunos medios de comunicación exponen una fotografía de la vida de Louise, pero ella ha evitado el foco de la atención y no quiere volver a salir en los medios de comunicación. En su última entrevista dijo que intenta olvidar todos los días lo que sucedió en los Estados Unidos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable, como siempre decimos, y más todavía porque hay un menor de edad involucrado. Ahora bien, podemos decir que es un caso cerrado y resuelto porque Louise fue juzgada, se determinó que había sido un homicidio involuntario, que ella había sacudido al niño sin querer y que al final de cuentas no estaba capacitada para poder atender a un menor. Pero hay muchas preguntas en el aire. ¿Louise realmente lo hizo en un ataque de ira? ¿Ella sacudió muy fuerte al niño? ¿Qué quería hacerle? ¿O fueron los padres o alguna persona que los padres conocían quien maltrataba a Matthew? Al final, ninguno de los otros 3 hijos del matrimonio Eppen llegó a sufrir algún golpe o tenía alguna herida o fueron llevados a emergencias después de esto por alguna fractura o algo similar. Así que para muchas personas lo que la defensa quería dar a entender era completamente falso y la persona que había ejercido todo este maltrato en contra del pequeño era Louise, ya que era un niño que, como dijimos, lloraba mucho, gritaba, era un pequeño muy inquieto y ella no fue capaz de cuidarlo y en un arranque de ira le quitó la vida. Ella ya tiene una vida hecha, los Eppen también han hecho su vida después de la muerte de su hijo y al final de cuentas pues aquí termina esta historia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video.
Me pueden seguir en mis redes sociales, van a estar en la descripción de este video. Y ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.